Como las sesiones son de la misma temática y nos estamos echando el tiempo encima, ruego por favor comenzar con esta sexta sesión, si le parece, y luego hacer el debate al final. Del todo, ruego que suba a la mesa con nosotros Raúl Lafuente, por favor, porque bueno, las sesiones también Ciudadanía, Asilo e Inmigración, él va a presentar ahí. Que es profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante y nos va a hablar a propósito de la expulsión de nacionales de terceros países en situación irregular en España, de cómo aplicar el derecho de la Unión en perjuicio de los particulares. Cuando quieras, Raúl. Buenos días, muchísimas gracias. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos y a las felicitaciones a la organización del Congreso, en particular a la profesora Ana Fernández y al Comité Científico, que me da la oportunidad de estar esta mañana aquí presentando mi ponencia. Versa a propósito de la expulsión de nacionales de terceros países en situación irregular en España y el posible interrogante de la aplicación del derecho de la Unión en perjuicio de los particulares. El marco jurídico es, obviamente, la Directiva de Retorno, es decir, la Directiva 2008/115 y la Ley de Extranjería, la Ley Orgánica 4/2000. En este punto, permítanme muy brevemente examinar cuál es el estado de la cuestión en esta materia en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en particular me referiré a 3 sentencias que tuvieron lugar como consecuencia de la presentación de cuestiones prejudiciales de órganos jurisdiccionales españoles. Una de ellas, es cierto, anterior a la entrada en vigor de la Directiva de Retorno, en el asunto Zurita García y Choque Cabrera, en el cual el Tribunal de Justicia vino a bendecir la compatibilidad de la Ley de Extranjería con la normativa comunitaria existente en aquel momento. Esta situación, evidentemente, cambió a partir de la entrada en vigor de la Directiva de Retorno y ahí nos encontramos con la sentencia Sagor, en la cual el Tribunal de Justicia ya establece la incompatibilidad clara de algunos preceptos de la Ley de Extranjería, en particular el artículo 57 con la Directiva de Retorno. Y más adelante, ya en el año 2020, más reciente, la sentencia Seisson, donde, la sentencia a la que me he referido antes era la sentencia Seisson, la anterior, la Sagor, era planteada por un órgano jurisdiccional italiano. En esta sentencia es donde el Tribunal de Justicia plantea la incompatibilidad del artículo 57 de la Ley de Extranjería con la directiva. Y como digo, más recientemente, en el año 2020, una nueva cuestión prejudicial en la que el Tribunal de Justicia incide un poquito más y plantea, o de alguna manera manifiesta, el no efecto directo vertical de las directivas. Bien. En este punto hay que decir que, refiriéndome a esta última sentencia, la cuestión prejudicial básicamente planteada era la siguiente: cuando exista una normativa nacional que no es acorde a una directiva, y eso nos lo había dicho el Tribunal de Justicia en la sentencia Seisson, pero esa normativa nacional es más beneficiosa para el particular, ¿qué debemos hacer? Es decir, ¿hay que aplicar la directiva o hay que aplicar la normativa nacional? En definitiva, si la autoridad nacional competente, que era el caso que se planteaba, podía, utilizando o aplicando directamente la directiva, adoptar una decisión de retorno. Y aquí hay que hacer una breve mención. Esta es la sentencia del Tribunal de Justicia, donde dice que la autoridad nacional competente no podrá basarse directamente en lo dispuesto en la directiva para adoptar una decisión de retorno. Y como digo, aquí hay que hacer una breve mención a cuál ha sido la jurisprudencia de los tribunales españoles en esta materia. Aquí hay que distinguir, porque evidentemente el resultado ha sido dispar entre los distintos órganos jurisdiccionales y, como digo, hay que distinguir fundamentalmente basándonos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo previamente a la decisión Seisson en el año 2018 y posteriormente. Hasta esta decisión el Tribunal Supremo no había tenido ningún problema respecto a la aplicación de la Ley de Extranjería y su artículo 53 y 57, porque evidentemente la situación irregular de un ciudadano extranjero era sancionada con multa y cuando concurrían elementos agravantes, esa situación ya no se sancionaba con multa, sino con expulsión, teniendo en cuenta que ambas sanciones obviamente son incompatibles entre sí y que su aplicación es alternativa y excluyente.
Sin embargo, a partir del año 2018, el Tribunal Supremo abandona esta línea jurisprudencial, deja de aplicar la Ley de Extranjería por no ser conforme con la directiva, porque nos lo había dicho así el Tribunal de Justicia, y comienza a aplicar la directiva basándose en su aplicación directa, efecto directo. Esto, evidentemente, desde mi punto de vista, crea un caos entre los distintos órganos jurisdiccionales, porque tanto a nivel de los juzgados contencioso administrativo como a nivel de los tribunales superiores de justicia hay algunos que siguen esta línea jurisprudencial, pero hay otros que se oponen frontalmente alegando que no existe un efecto directo vertical inverso de las directivas. Y en este punto tenemos que recordar muy brevemente qué es lo que ha dicho precisamente el Tribunal de Justicia respecto al efecto directo vertical de las directivas. Y tenemos que plantearlo desde una doble vertiente. Desde la vertiente de los particulares, yo creo que está muy claro. El Tribunal de Justicia hace muchísimo tiempo ya que planteó que existe un efecto directo siempre que se cumplan dos condiciones. La primera de ellas, que haya transcurrido el plazo sin que los Estados hayan incorporado o lo hayan hecho incorrectamente las disposiciones de la directiva en la norma nacional, y la segunda, que las disposiciones de la directiva sean claras, precisas e incondicionales. En definitiva, que no permitan ningún margen de actuación posterior a los Estados. Sin embargo, planteando esta misma cuestión desde la perspectiva de los Estados, la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y no solamente eso, sino también los preceptos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, nos definen qué es una directiva. Las directivas son normas que van destinadas a los Estados miembros, no a los particulares. Por lo tanto, no crean obligaciones por sí solas contra los particulares y, en definitiva, los Estados miembros no podrían aplicarlas o invocarlas siempre que ello sea en perjuicio de los particulares. En definitiva, el Tribunal de Justicia no ha reconocido el efecto directo vertical inverso de las directivas. Llegados a este punto, yo creo que hay que plantear sin ninguna duda la reciente sentencia del Tribunal Supremo de este mismo año, 17 de marzo de 2021. Una sentencia que plantea una cuestión de interés casacional y que desde mi punto de vista plantea un punto de inflexión. Es una sentencia muy interesante, es una sentencia compleja y es una sentencia que en algunos casos podríamos decir que se contradice. A mí me ha hecho dudar en muchos aspectos y precisamente es lo que traigo en esta ponencia, es decir, reflexionar sobre ella e intentar dudar también sobre ella. Es cierto que el Tribunal Supremo hace un ejercicio en el cual intenta asimilar de alguna forma lo que ha sido toda su jurisprudencia anterior con lo que ha sido también la doctrina del Tribunal de Justicia. Es cierto que el Tribunal Supremo, como veremos al final, da una solución. Lo que no tengo yo tan claro es que esa solución sea la más apropiada a la situación que actualmente tenemos. Pues bien, en este sentido voy a plantear o voy a extraer algunos de los aspectos más importantes desde mi punto de vista que el Tribunal Supremo deja caer o plantea en esta sentencia. En primer lugar, respecto al planteamiento de la cuestión prejudicial, el Tribunal Supremo se ampara en el acto aclarado y considera que frente a lo que han hecho los Tribunales Superiores de Justicia en años anteriores, no es procedente plantear una nueva cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. Coincido con el Tribunal Supremo porque yo creo que en este momento, con las dos sentencias que existen, Seisun y Mo, el Tribunal de Justicia ha clarificado suficientemente este tema. Pero no coincido con el Tribunal Supremo en el sentido de que probablemente tenía que haber sido este tribunal el que plantease esta cuestión prejudicial previamente, en lugar de dejar que lo hiciesen los Tribunales Superiores de Justicia. En segundo lugar, se plantea la incorrecta aplicación del derecho y el Tribunal Supremo reconoce, yo creo que es muy loable, que hasta la sentencia Seisun había aplicado de manera incorrecta el artículo 57 de la Ley de Extranjería, porque el Tribunal de Justicia ya nos dijo en esa sentencia que es contraria a la directiva. La directiva no permite la aplicación de multa o expulsión. La directiva permite únicamente una orden de retorno. En tercer lugar, basándose en la doctrina del Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo deja claro también que los tribunales españoles en ningún caso podrán dejar de aplicar la normativa nacional cuando sea más beneficiosa para los particulares, amparándose en la eficacia directa de la directiva de retorno. Por consiguiente, en mi opinión, el Tribunal Supremo está reconociendo lo que ya ha dicho el Tribunal de Justicia, que no existe efecto directo vertical inverso de la directiva. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo considera que la doctrina del Tribunal de Justicia impone a los órganos jurisdiccionales españoles interpretar la Ley de Extranjería. Esto es discutible, pero podemos hasta cierto punto estar de acuerdo también con lo que dice el Tribunal Supremo.
Establece, no obstante, dos límites que considero importantes: que esa interpretación no se realice contra legem y, en segundo lugar, que esa interpretación en ningún caso dé lugar a dejar inaplicada la norma española si ésta es más favorable para los extranjeros. Por lo tanto, el Tribunal Supremo entra en la interpretación de la norma española conforme a la directiva y, en concreto, respecto a la interpretación del artículo 57. Y el resultado de esta interpretación, de conformidad con el Tribunal Supremo, es el siguiente: la mera estancia irregular no provoca en ningún caso la expulsión del extranjero. La estancia irregular, en cualquier caso, ha de ir acompañada siempre de otros factores, de elementos agravantes, y, en definitiva, la sanción de multa alternativa que prevé la Ley de Extranjería no debe existir porque no está contemplada en la directiva y, en consecuencia, es contraria a la directiva. Pero para construir para fundamentar todos estos elementos, el Tribunal Supremo tiene que llegar a alguna conclusión más relevante. Y la conclusión relevante, desde mi punto de vista, es que, al final, la directiva tiene un efecto favorable para el ciudadano. De ahí que se permita al Tribunal Supremo hacer esa interpretación de la Ley de Extranjería conforme a la directiva e incluso aplicar la directiva. ¿Por qué es más favorable? Dice el Tribunal Supremo que la directiva prevé únicamente la expulsión de los ciudadanos cuando se encuentren en situación irregular y concurran otros elementos. Por lo tanto, la acción queda relegada al margen del ámbito sancionador. La acción quiere decir cuando exista únicamente mera estancia irregular. ¿Qué hace el Tribunal Supremo con esta argumentación? Está justificando la aplicación directa de la directiva de una manera enrevesada, desde mi punto de vista, porque está interpretando la ley nacional. En cualquier caso, habría que hacer una puntualización y reflexionar sobre si realmente el hecho de que la directiva establezca una única sanción es más favorable para el ciudadano. O dicho de otro modo, si la Ley de Extranjería es más desfavorable para el ciudadano que la aplicación de la directiva. Yo ahí tengo mis dudas. Y, por último, reconoce también el Tribunal Supremo que existe una incompatibilidad del derecho interno, en particular del artículo 57 de la Ley de Extranjería, con la directiva. A modo de conclusión, podríamos plantearnos las siguientes cuestiones. ¿Interpreta correctamente el Tribunal Supremo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Desde mi punto de vista, considero que hace un ejercicio interpretativo muy interesante y que sí que interpreta correctamente la doctrina del Tribunal de Justicia. Reconoce la incompatibilidad de la Ley de Extranjería con la Directiva de Retorno y, al mismo tiempo, pues está también reconociendo la posibilidad de interpretar la ley española con arreglo a la directiva. A pesar de eso, como digo, está considerando el efecto directo de la directiva porque entiende que es más beneficiosa para el particular. Establece una única sanción. La reflexión sería: aplicando la multa que prevé la normativa nacional, que a su vez facilita que el inmigrante o el extranjero pueda regularizar su situación durante un periodo o retornar voluntariamente a su país, ¿no supone esto que es más beneficioso para el particular? Por otra parte, olvida el Tribunal de Justicia que no ha reconocido olvida el Tribunal Supremo que el Tribunal de Justicia no ha reconocido el efecto directo vertical inverso de las directivas. Desde mi punto de vista no lo olvida y, de hecho, lo reconoce explícitamente. Lo que pasa es que se ampara en la interpretación de la normativa nacional a la luz de la directiva. Se ampara en la incorrecta incorporación de la directiva en nuestro ordenamiento jurídico, reconoce la deficiente y confusa transposición que se ha hecho por parte del legislador, implícitamente reconoce que las numerosas modificaciones en los últimos años de esta norma de la Ley de Extranjería tampoco han alcanzado el resultado previsto y, por último, pues deja constancia de manera muy clara que esta confusa redacción del artículo 57 puede plantear problemas jurídicos importantes en la aplicación del derecho comunitario, tanto por las autoridades administrativas como a nivel jurisdiccional. Aquí está reconociendo de una manera muy clara el Tribunal Supremo lo que decía al principio de mi ponencia, es decir, la discrepancia que existen en los distintos órdenes jurisdiccionales en las decisiones que han adoptado en esta materia. Llegando ya al final, el planteamiento sería ¿cuáles son las posibles soluciones? Aquí planteo dos, pero evidentemente me referiré a una última derivada de la sentencia del Tribunal Supremo de este año 2021. La primera sería: ¿debería aplicar el Tribunal Supremo su doctrina jurisprudencial anterior a la sentencia Saysun? Desde mi punto de vista, esto es prácticamente imposible porque
ya no puede defenderse la aplicación de multa o expulsión en tanto en cuanto no está previsto en la directiva. Por lo tanto, tendríamos que ir un paso más allá, que sería, ¿cuál es la solución? ¿Modificar la ley de extranjería una vez más para adaptarla a la directiva de retorno? Desde mi punto de vista, esto podría ser una elección importante y una elección que el legislador debería plantearse. ¿Por qué? Porque de no hacerse así, y a pesar de lo que ha dicho el Tribunal Supremo, que ahora veremos sus conclusiones en este año 2021, puede seguir aplicándose el derecho de la Unión Europea contraviniendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ello iría en perjuicio de los particulares. Y ello podría tener dos consecuencias jurídicas importantes. En primer lugar, que la Comisión Europea pudiese iniciar un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el Estado español por la incorrecta incorporación de la directiva en la legislación nacional, en definitiva por el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del tratado, y en segundo lugar porque esto podría dar lugar también a reclamaciones vía responsabilidad extracontractual por parte de aquellos ciudadanos extranjeros que se han visto expulsados o con una orden de expulsión fundamentada o bien en la ley de extranjería, que es incompatible con la directiva, o bien en la directiva, que es realmente se está aplicando de manera con efecto directo, pero sin estar correctamente incorporada en la ley nacional. Para finalizar, la cuestión sería, ¿cuál es la enseñanza que podemos extraer de la decisión del Tribunal Supremo del 17 de marzo de 2021? Desde mi punto de vista, el ejercicio que hace es muy interesante y me planteo si no estará diciéndoles a los ciudadanos extranjeros, a sus representantes legales y a los órdenes jurisdiccionales inferiores, cuando se plantea alguna orden de expulsión, lo que tienen que hacer es que los particulares aleguen directamente la directiva, porque la directiva sí que puede ser invocada directamente por los particulares frente a la Administración. ¿Y por qué van a alegar directamente los particulares la directiva frente a esa orden de expulsión? Porque la directiva incorpora elementos beneficiosos para los particulares frente a la aplicación de la ley de extranjería. Pero por otra parte, la reflexión sería, ¿qué elementos beneficiosos incorpora la directiva que no incorpora la ley de extranjería? Pues el hecho de que el Tribunal Supremo, en su decisión del año 2021, revocó las decisiones de instancias inferiores y las declaró nulas, amparándose en que la orden de expulsión de la delegada del Gobierno de Madrid había considerado mera estancia irregular igual a expulsión, sin considerar que existiese ningún elemento agravante. Por lo tanto, la conclusión es muy sencilla. Este ciudadano colombiano al que se le instó la orden de expulsión, que posteriormente fue ratificada por el Tribunal Contencioso Administrativo, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Tribunal Supremo le ha dicho, usted puede permanecer en España porque hay una orden de expulsión por la mera estancia irregular en España, pero sin justificar por parte de los órganos jurisdiccionales ningún elemento agravante. Por lo tanto, como ven, la situación es compleja. El Tribunal Supremo, yo creo que a partir de esta sentencia ha incorporado un nuevo elemento. Yo tengo mis dudas de que realmente los órganos jurisdiccionales puedan aplicar de manera directa la directiva, aun cuando sea en beneficio del perjudicado, porque no tengo muy claro que sea en beneficio del perjudicado, cuando la ley española sigue permitiendo mera estancia irregular, aplicación de multa, lo que permitiría la regularización de la situación al extranjero y, en el caso de concurrir elementos agravantes, en ese caso la orden de expulsión. En cualquier caso, y ya para finalizar, existe una cuestión perjudicial pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, planteada curiosamente por un juzgado de lo contencioso administrativo, el número 1 de Pontevedra, que sigue en la misma línea, es decir, pregunta o plantea ante el Tribunal de Justicia que de una vez por todas se defina o se pronuncie sobre la compatibilidad de la ley de extranjería con la directiva de retorno. Desde mi punto de vista, creo muy cuestionable que el Tribunal de Justicia entre a responder esta cuestión porque creo que está ya resuelta. Está resuelta en las dos decisiones anteriores y, por lo tanto, modestamente lo que yo plantearía, que el Tribunal Supremo también lo deja caer en su sentencia, es que de una vez por todas el legislador acometa esta reforma de la ley de extranjería para adaptarla definitivamente a la directiva y evitar con esto la discrepancia jurisdiccional que ha venido produciéndose en los últimos años en esta materia. Nada más por mi parte, muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias Raúl. Ha sido un análisis muy interesante de la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2021. Creo que solo tenemos una última comunicación porque la última comunicante no está, así que Diana Marín Consarnau, profesora agregada de la Universidad Rovira y Virgili, aspectos de derecho privado en los programas de residencia by Investment and Citizen by Investment en el contexto de la Unión Europea. Cuando quieras, Diana, por favor. 5 minutos, se lo ruego. Bueno, en primer lugar, pues sumarme, como no, a los agradecimientos y felicitaciones a los que se han hecho referencia durante el desarrollo de este magnífico foro, en especial a la profesora, la doctora Ana Fernández. Me comprometo a ser breve para poder potenciar el debate de las dos mesas. Y ya entrando en materia y para contextualizar un poco, si bien es por todos conocido que en la Unión Europea son varios los Estados miembros que ofrecen programas conocidos comúnmente como los programas de Golden Visa para la captación de inversión de capital proveniente de nacionales extranjeros, lo que se observa es que en dichos programas lo que se promueve es, a cambio de conseguir esa inversión, se promueven beneficios de extranjería, como es la obtención de visados y autorizaciones de residencia, y o también a cambio de beneficios a cambio de nacionalidad, ¿no? Con el consecuente plus que supone que además de la nacionalidad de un Estado miembro se extiende también el Estatuto de Ciudadanía de la Unión. He llevado a calificar a este tipo de programas como programas de compra-venta de ciudadanía de la Unión. Precisamente estos programas de ciudadanía a cambio de inversión son los que han planteado un mayor conflicto, iniciándose por parte de la Comisión Europea procedimientos de infracción contra los programas maltés y chipriota, entrando en escena la potencialidad del alcance del artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En el paquete de procedimientos de infracción de junio de 2021, la Comisión ha decidido seguir adelante con ambos procedimientos e insta a ambos Estados, a través de una carta de emplazamiento complementaria, a que respondan a las cuestiones a las que les hace referencia la Comisión, en un momento en el que nos encontramos en que ambos Estados han derogado los originarios programas de ciudadanía a cambio de inversión que originaron los procedimientos de infracción. Lo que ocurre es que en el caso de Chipre, pues se siguen resolviendo las solicitudes que entraron con anterioridad a la derogación del programa, y en el caso de Malta, si bien el programa originario de ciudadanía a cambio de inversión fue derogado, nos encontramos con que en la actualidad ha entrado en vigor un nuevo programa de ciudadanía a cambio de inversión, ¿no? Lo que hace la Comisión Europea a través de estas cartas de emplazamiento es instar a estos estados a que respondan y advertirles que en el caso de que no respondan satisfactoriamente, pues la Comisión puede decidir someter el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, aquí lo que vemos es que la atención en la actualidad se centra en estos programas de ciudadanía a cambio de inversión, dejándose por el momento más al margen, más tranquilos, aunque sean programas controvertidos, aquellos que hacen referencia a la residencia a cambio de inversión. En España, este tipo de programas se introducen, centrándonos en residencia a cambio de inversión, se introducen con la Ley 14/2013, prontamente reformada en el año 2015. No entraré en cuestiones específicas, sino simplemente apuntar que en el trabajo que hemos realizado, tras 8 años de implementación de esta ley, lo que hemos hecho es focalizar aquellas cuestiones vinculadas de derecho privado con las cuestiones de extranjería que se refieren, ¿no?, a la condición de persona física, inversora, beneficiaria de este tipo de programas, las hemos examinado desde un punto de vista sostenible. Es decir, no nos hemos basado en examinar si estos programas son en sí mismos sostenibles. Vemos que son conflictivos, especialmente los de ciudadanía a cambio de inversión, pero vemos que los Estados miembros tampoco, que los implementan, no quieren renunciar a ellos. Los modifican, se producen giros, pero siguen implementándose, especialmente los de residencia a cambio de inversión. Por ello, nos hemos atrevido en el trabajo escrito a adentrarnos en estos programas a través de ese enfoque de sostenibilidad, en esas cuestiones de derecho privado que condicionan las cuestiones de derecho de extranjería
en ese condicionamiento de persona física inversora que exige la Ley 14/2013. Ello nos ha llevado a, por un lado, examinar las cuestiones que afectan a la determinación del régimen económico matrimonial. En estos casos, la adquisición de bienes inmuebles como inversores, el elemento de extranjería, el elemento internacional, está más que garantizado y nos pueda llevar a que cuando la ley que resulte aplicable a ese régimen económico matrimonial sea una ley de gananciales o análoga, nos pueda llevar a que solamente uno de los cónyuges pues, vaya a ser considerado inversor y el otro cónyuge va a ser considerado familiar dependiente, en un proceso de reagrupación mucho más ágil que el que estaría sometido en el régimen de extranjería. Desde una perspectiva, desde una mirada de sostenibilidad de género e migraciones, nos hemos planteado si en este caso las migrantes residenciales que se acogen a este tipo de programas ostentan esa condición de inversoras o por el contrario su papel es el de familiar dependiente. La otra cuestión que hemos examinado es aquella que tiene que ver con la interpretación de qué se considera adquisición de bienes inmuebles en el contexto de la Ley 14/2013. El Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de abordar este tema en la sentencia de 30 de julio de 2020, ¿no? En el que se cuestiona si la adquisición de la propiedad por accesión se puede considerar como inversión a efectos de la ley. Y nosotros en esa mirada, ¿no?, de sostenibilidad que hemos querido aportar al concepto de inversión en inmuebles, nos hemos planteado si el objetivo de turismo residencial y de calidad que promueve esta ley y que se nos explica a través del único informe de aplicación de esta ley puede trasladarse a una mirada no solo de turismo residencial de calidad, sino de turismo sostenible. Para ello nos hemos fijado en lo que implementa el programa portugués, que no solo contempla la adquisición de bienes inmuebles, sino que también contempla la rehabilitación, pero en un contexto en el que nos encontramos, en el que el programa portugués también ha dado un giro porque ahora se centra en delimitar este tipo de visados y autorizaciones de residencia por zonas en las que se está produciendo una presión inmobiliaria que incluso nos lleva a procedimientos de gentrificación, ¿no? Lo que nos hemos planteado es si ese punto de llegada del programa portugués, ¿no?, que ha explotado, que ha exprimido estos tipos de programas de residencia a cambio de inversión, pueden tomarse en cuenta dentro del programa español como un punto inicial de reflexión, ¿no?, viendo si es posible incluir o no la rehabilitación y viendo si es posible la limitación para determinadas zonas, precisamente para no tener que llegar a esos procesos de presión inmobiliaria y de gentrificación. Muchas gracias. A grosso modo es lo que quería explicarles respecto al trabajo que hemos realizado y espero haberme ajustado en el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias y sobre todo por ceñirse al tiempo. Muchísimas gracias, Diana. Pues tenemos con nosotros aquí presencialmente a Ana Moreno Sánchez Moraleda, profesora contratada doctora de la Universidad de Sevilla, que nos va a hablar de la adquisición y cambio de la nacionalidad española de las personas extranjeras con discapacidad. Les ruego también la concreción de 5 minutos, por favor, para tener un pequeño debate y luego poder tomar un café antes de la siguiente sesión. Buenos días. Yo, en primer lugar, agradecer a la organización que haya aceptado mi breve comunicación, que espero que sea objeto de una futura publicación, y que va en la línea de ese objetivo de este segundo foro, que es el mantenimiento de un verdadero Estado de Derecho. Y entonces, en ese marco, me planteo, a raíz de la famosa Ley 8/2021, que ha reformado la legislación civil y la legislación procesal en relación con las medidas de apoyo a las personas con discapacidad, pues me da pie a preguntarme si las personas con discapacidad extranjera van a poder adquirir la nacionalidad española, teniendo en cuenta que para adquirir la nacionalidad española derivativa, no automática, es necesaria una declaración de voluntad. Y así, en esa línea, el artículo 20.2 del Código Civil, para adquirir ciertas personas extranjeras en la que concurran los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código Civil, podrán adquirir la nacionalidad española
por sí mismas con las medidas de apoyo necesarias y así y con los ajustes de procedimiento que se requiera en ese procedimiento iniciado ante los registros civiles, instruidos por la Dirección General actualmente de Seguridad Jurídica y Fe Pública y concedida por el Ministerio de Justicia. Pero la cuestión que se me plantea es que si es una persona extranjera, es su ley nacional, como dispone el artículo 9.1 del Código Civil, la que determina si esa persona es capaz o no capaz. Si esa persona es de un país que no ha firmado y ratificado la Convención de Nueva York de 2006, esa persona pues, puede ser que por sus autoridades sea declarada incapacitada. Entonces, ¿cómo encaja eso con las medidas de apoyo que proclama la reforma de la legislación civil española para adquirir la nacionalidad española? Entonces, esa es la primera cuestión que se me plantea. Si es una cuestión de orden público, entonces en ese caso no se aplicaría la ley extranjera y esa persona extranjera con discapacidad podría adquirir la nacionalidad española con las medidas de apoyo, teniendo en cuenta que la legislación civil digamos, se ha decantado sobre todo por esas medidas voluntarias y excepcionalmente por medidas judiciales. Y entonces podría esa persona, como cualquier español, adquirir la nacionalidad española con las medidas de apoyo y con los ajustes de procedimiento. Y en esa línea yo creo que debería ir la solución, teniendo en cuenta que en el caso de adquisición de la nacionalidad española por residencia ya teníamos el reglamento que establecía ese procedimiento, que es el reglamento de 2015, en la que ya en el artículo 6 se establecía que en esas pruebas que se hacen a las personas que quieren adquirir la nacionalidad española por residencia, esas pruebas que se realizan ante el Instituto Cervantes, que es la prueba de conocimiento del idioma español y de ciertos conocimientos culturales, sociales o constitucionales, pues si nos encontramos con personas extranjeras con discapacidad, se le prestaba ya las medidas de apoyo y se ajustaba el procedimiento, incluso pues, apoyándolo con medios técnicos dependiendo de la causa de la discapacidad. De tal manera que, aunque eso es la línea y práctica que se estaba haciendo en el Instituto Cervantes, y esa es la línea que actualmente, sobre todo a raíz de la Ley 8/2021, pues, van a adoptar las autoridades españolas. Pero la reforma, en cuanto a la posibilidad de cambiar las personas extranjeras de nacionalidad, no ha ido más allá porque a la hora de esa persona poder renunciar o conservar la nacionalidad, pues no se ha establecido ninguna posibilidad y no se plantea las dudas que pueden tener esas personas discapaces a la hora de conservar o cambiar nacionalidad. En esa línea irá, sobre las posibles soluciones, irá mi futura publicación. Muchas gracias y gracias a la organización. Muchísimas gracias por haberse ceñido también al tiempo. Muchísimas gracias, muy interesante. Bueno, no sé si aquí en la sala o en la sala virtual quieren realizar alguna pregunta. ¿Quiere alguien realizar alguna pregunta? ¿Alguno de los ponentes que hemos tenido en estas dos sesiones? Sí, Pilar, te llevo el... Muy bien. Bueno, felicidades a todos los ponentes y comunicantes, porque realmente han sido perspectivas todas muy interesantes sobre temas muy variados. Yo simplemente quería hacer un par de preguntas, una a Raúl y otra a Lucas, en relación con los contenidos que han desarrollado, ¿no? A Raúl le preguntaría si se ha planteado el impacto que podría llegar a tener la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el tema de la expulsión de los extranjeros, ¿no? Es decir, ya hubo una sentencia en
En diciembre de 2018, el saber Gusafal, que declaró incompatible la expulsión automática por condena penal, el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería, por falta de proporcionalidad en relación con el derecho a la vida familiar. Yo no sé si este es un elemento, o si se lo ha planteado, puede planteárselo, para tener en cuenta a la hora de justificar la posición de la ley española, de la Ley de Extranjería, a la hora de no aplicar en ningún caso automáticamente la expulsión como una medida en casos de estancia irregular de los extranjeros, ¿no?, en contra de la propia Directiva de Retorno. No sé si sería un elemento que podríamos tener en cuenta en ese refuerzo, ¿no?, de la solución que tiene el derecho español. Y en relación con lo que ha comentado Lucas, que él lo dejó ahí apuntado, claro, no lo puede desarrollar en los 5 minutos, pero sí me parece desde luego muy interesante toda la denuncia que hace a la laguna práctica que hay en relación con esa transición de los menores que alcanza la mayoría de edad. Pero hay una cuestión que él ha citado, que es el problema de la transición cuando hay una solicitud por parte de un MENA de una protección internacional de asilo, ¿no? Es decir, cuando se produce la transición a la mayoría de edad, de acuerdo con la jurisprudencia que se viene sosteniendo, se mantiene el estatus, la fecha de referencia es el inicio del procedimiento. Mi pregunta es, ¿eso está claro para el propio procedimiento de asilo? Pero luego hay un procedimiento encadenado, que es la posibilidad de que el MENA refugiado solicite la reagrupación de sus familiares. Y entonces ahí sí que me parece que la normativa flojea, bueno, aparte de la práctica, que conocerá mejor que yo sobre qué pasa en esos casos. No sé si he dejado claras las cuestiones. Muchas gracias, ¿eh? Y en todo caso, felicidades a todos. El micrófono, hay que pasaros el micrófono. Muchísimas gracias, Pilar. No he tocado el tema directamente, pero es cierto que el tema de la proporcionalidad yo creo que está presente en toda la jurisprudencia española en el tema de la expulsión, porque cuando la Ley de Extranjería habla de que concurran elementos agravantes, el Tribunal Supremo ya ha tenido ocasión de decir que efectivamente ha de hacerse una valoración de estos elementos que concurren y la proporcionalidad de los mismos. Incluso el Tribunal Constitucional Español se pronunció sobre ese tema, ¿no? Y respecto a la sentencia que he citado del Tribunal Supremo de este año 2021, probablemente no lo he dicho en la presentación, pero efectivamente hace mucho hincapié en el tema de la proporcionalidad, es decir, que esos elementos concurrentes, no solamente en la mera estancia irregular, han de ser valorados siempre con el principio de proporcionalidad para llegar a una solución justa. Pero es que, por otra parte, la directiva también dice eso, porque la directiva habla de... es cierto que en su articulado solamente habla de estancia irregular dará lugar a una orden de retorno, pero en los considerandos dice que han de tomarse en consideración cualesquiera otros elementos para complementar no solamente esa mera estancia irregular, y que la resolución que se adopte por parte de los Estados ha de ser justa, equilibrada. Por lo tanto, yo entiendo que de una manera implícita la directiva también nos está abocando a que cualquier decisión que se tome o lo deja en manos de los Estados. Ángel discrepa de mí, pero bueno, pero quiero decir que es... y a partir de ahí, Pilar, lo que ya no tengo claro, que es lo que he hecho en la ponencia, es efectivamente si al final va a ser más beneficioso acudir directamente a la Ley de Extranjería o acudir directamente a la aplicación de la directiva, siempre que se haga vía particular, porque como hemos visto, lo que ha hecho el Tribunal Supremo es una innovación, es decir, es solicitar el efecto directo de la directiva en beneficio de los particulares, en contra de lo que yo decía en mi título de la ponencia, si se hace en perjuicio de los particulares, porque durante los últimos años se ha hecho en perjuicio de los particulares, porque el Tribunal Supremo decía, aplico directamente el efecto directo de la directiva, expulsión, pero no se planteaba que a lo mejor en instancias inferiores, bueno, sí se planteaba, lo que se había optado era por la multa, y el Tribunal Supremo decía, nada de multa, directamente expulsión, pero aquí le pega la vuelta. Aquí dice directamente expulsión, pero siempre y cuando concurran esas circunstancias agravantes. Entonces, es lo que dice también la Ley de Extranjería,
porque la ley de extranjería dice mera expulsión, multa, con circunstancias agravantes, expulsión. Entonces, bueno, yo he traído el tema porque creo que es un tema polémico, que está sujeto todavía a un gran debate y, sobre todo, inspirado en las diferentes soluciones que han ido dando los tribunales superiores de justicia y el Tribunal Supremo. Bueno, no sé si he contestado a la cuestión, Pilar, pero es un poquito lo que... Bien, sí, sobre la pregunta de Pilar del caso de la solicitud de asilo y refugio, precisamente es la situación que resuelve la sentencia de 18 de abril del 18. La comento con un poquito más de detalle en la comunicación por escrito, pero el Tribunal de Justicia nos dice que cuando se solicita un derecho, y eso lo ha hecho ya varias veces, no solamente en estos casos, sino en otros también no vinculados con extranjería, se solicita un derecho ante los tribunales del Estado, los ciudadanos no tienen por qué verse perjudicados por los posibles trámites procedimentales, administrativos, judiciales, la tardanza. Y que el derecho se debe considerar obtenido en el momento de la solicitud. En este caso, y ahora te voy a comentar cómo yo lo interpreto respecto a la protección de los MENA a la llegada a la mayoría de edad, y por eso creo que no pasa de 100 a 0 esa protección. En este caso, además, el tribunal conoce no la solicitud de asilo, conoce la solicitud de reagrupación de la niña o los representantes en ese momento de la niña asiliada. La niña solicita la solicitud de asilo siendo menor, tardan 2 años, 16 años tendríamos, tiene 18 años y poco cuando llega la solicitud final en la que finalmente sí se le concede, y en ese momento solicita la reagrupación. Y ahí es cuando el tribunal, holandés creo recordar, paraliza y consulta, ¿no? Y ahí lo que dice el tribunal es que, por supuesto, respecto a la condición de asiliada, se le debe considerar en el momento que lo pidió, pero también todos los derechos inherentes a ellos. Por lo tanto, aunque la niña sea ya mayor de edad cuando pida la reagrupación, y en ese momento no tendría derecho a la reagrupación por ser asiliada menor, porque ya entraría en el régimen general de extranjería del país, del Estado miembro, se le deben considerar todos los derechos desde el momento inicial, incluso en ese segundo procedimiento, que me parece que es una lectura bastante favorable a los derechos de los... no voy a decir llevar al extremo, pero cumplir efectivamente que todos los derechos inherentes a la solicitud se deben considerar en el momento en el que lo solicita, en este caso los MENA. Lo hace después en un caso bastante más sencillo, que tampoco aplicaba en este caso Bélgica, y era una solicitud de reagrupación. El padre, residente regular, solicitaba reagrupar a sus hijos menores de 18 años y la resolución llegaba cuando ya tenían más de 18 años y simplemente la resolución, cuando la recurre, le dicen que no tenía legitimación activa porque los niños ya tenían 18 años. Digo, no, el tribunal dice que no, o sea, da igual, el recurso tiene que seguir adelante, ¿no? Porque le tienes que dar los derechos. Y ahí yo, uniéndolo a la Convención de los Derechos de los Jóvenes, que me parece que bien, que es bastante declarativa de forma general, pero que da derechos a los jóvenes que estén en España en cualquier edad, hasta los 25 años, si unimos esta protección específica de la Convención, aunque define a los MENA hasta los 18 años, los menores hasta los 18 años únicamente, junto con esa Convención Iberoamericana y además esta doctrina del Tribunal de Justicia, yo creo que no debemos considerar que esa protección pase de 100 a 0, y sobre todo el efecto perverso que provoca eso. Las administraciones, cualquier trámite que tengan que hacer con los niños y las niñas migrantes, cuando ya tiene 17 años, pues ya no lo hacen, porque es que ahora mismo tiene 18. Bueno, ¿y qué? Si ya tiene 17 años y medio, usted tiene que tramitar la residencia, porque incluso aunque la obtenga cuando tenga 18, tendríamos que tenerla en cuenta en el momento que tenía 17, ¿no? Ya el segundo aspecto de lo de tener un contrato para poder tener la residencia en el país de Europa con mayor paro juvenil y con mayor tardanza en la independencia de los jóvenes respecto al hogar familiar, ya completa el panorama, creo. Pero sí que el Tribunal de Justicia es verdaderamente favorable en ampliar esos derechos y proyectarlos hasta, aunque lleguen a la mayoría de edad. Muchas gracias, Lucas. Tiene la palabra Manuel Medina y ya brevemente vamos a clausurar esta sesión. Sí, bueno, yo querría señalar que a consecuencia de las limitaciones de edad y el tiempo transcurrido al que se refiere mi sentencia, la sentencia relativa al asunto TQ y en lo que acaba de decir Lucas, lo que está ocurriendo es que estamos creando una situación de vacío jurídico. Los requisitos procedimentales, incluyendo el tiempo de transcurrido y la edad y demás, impiden que se cumplan las previsiones legales y nos encontramos con una situación de vacío en la cual los MENAs
están ahí navegando, una especie de mar desconocido en el que simplemente esperando que pase el tiempo hasta que pase a la situación definitiva de inmigrantes normales en situación irregular, con respecto a los cuales solamente cabe la aplicación de la Directiva de Retorno. Pero tampoco se aplica la Directiva de Retorno, con lo cual los MENA constituyen una forma, en cierta medida, de burlar la preocupación de la Directiva de Retorno. Es decir, el MENA antes de los 18 años no puede ser expulsado y después de los 18 años ha adquirido una serie de derechos que impiden también su retorno. De todas formas, a ver, reflexionando sobre todo el sistema, son 12.000 niños, primero, con lo cual no son 4 niños que estén por ahí, pero también es verdad que en un país de 40 y tantos millones no es una cosa que tenga que ser inabarcable nunca. Tampoco tengo una visión bonista de todo y yo he preguntado mucho y he visto por ahí, pues hay MENAs que tienen intención y posibilidades de formarse y desarrollarse y verdaderamente hay que ser objetivos. Hay MENAs que no, hay MENAs que ya llegan con 17 años acostumbrados a una vida de delincuencia donde venían. Bueno, pues bien, esa es la realidad. Si se consiguiese la tramitación efectiva de la regularidad porque ellos están tutelados por una administración autonómica que conoce que debe conocer sus circunstancias, cuando lleguen a la mayoría de edad, aquellos MENAs que verdaderamente pueden desarrollar una vida normal formativa con 18 años, pueden tener un informe favorable y la residencia, evitaríamos ese vacío legal. Y aquellos otros MENAs que ya llevan un tiempo bajo la tutela de la administración pública y la administración pública conoce que no hay manera de intentar integrarlo de forma normal, cumpliendo el ordenamiento jurídico español, pues no tendrían informe favorable y a partir de ahí sí que serían mayores de edad extranjeros irregulares, porque verdaderamente yo creo que lo más injusto es darle café para todos, eso está claro. Eso no. Bueno, pero yo creo que sería factible. Gracias. Tenemos que dar por concluida la sesión, lo siento, bueno, no hay preguntas en el chat. Tenemos 5 minutos para hacer un descanso y volvemos, ¿vale? En la cafetería que tenemos el café, pero para 5 minutos. Y muchas gracias a todos.